Bienvenidos. Estamos ahora conversando con Camila Craig, que es comunicadora y es poeta y ha escrito 2 libros, de los cuales vamos a conversar hoy día. Camila, súper bienvenida. Tu primera publicación fue... Mi primera publicación fue en el año 2017, se llamó Hablemos del Tiempo, y en ese entonces yo tenía 19 años. Entonces fue toda una aventura. De hecho, mi mamá, mi familia, mis amigos me impulsaron, ¿no? a escribir y a compartir con todo el mundo lo que estaba creando. Así que ese fue el comienzo de toda mi aventura poética, ¿no? Hablemos del Tiempo fue un libro de poesía y de fotografía, que las fotografías también las tomé yo. Y así traté de mezclar, ¿no? Distintos artes que normalmente no van juntos. Y salió un producto muy lindo, muy chévere. ¿Y tu segunda publicación? Mi segunda publicación se llamó Imaginaria, salió el año siguiente, en el 2018, y de hecho fue una plaqueta un poco más pequeña, pero con una temática ya más contundente, un poco más madura, y hablaba sobre este tema de ser mujer, ¿no? Con toda la diversidad que eso conlleva, con toda la sensibilidad también que eso conlleva, y mezclaba poemas e ilustraciones, ya no fotografías, pero las ilustraciones las hizo un amigo, un artista que vive en París, y me ayudó a ilustrar como estos cuerpos, ¿no? De mujeres diversas, eh, que al fin y al cabo todas comparten esto en la poesía y en las ilustraciones, ¿no? Este tema de ser mujer y que todas podemos ser únicas y diferentes y valiosas al mismo tiempo. Sí, esa es una tarea que tenemos los educadores, ¿no? Recalcar a las niñas que son únicas y valiosas. Pero que tenemos todos, yo creo, pero de manera especial, significativa, los educadores, ¿no? Obviamente los Sí. comunicadores, los artistas. ¿Cuándo piensas, Cami? Porque estoy segura que comenzaste mucho antes de publicar, como todos los poetas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo desde chiquita escribía en mis diarios. Recuerdo que aun cuando jugaba con mis Barbies, hacía guiones, ¿no? Como para armar puestas en escena con mis juguetes. Escribía cartas, ¿no? Cartas a mis amigos, a mi familia, a algún niño que me gustaba en el nido, ¿no? Aún con faltas ortográficas y todo, pero siempre estaba creando, ¿no? Siempre estaba escribiendo. Y no fue hasta más adelante, digamos en secundaria, que comencé a tomármelo más en serio bueno, y comencé a leer también, ¿no? Por ejemplo, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, mis influencias para comenzar a escribir ya de manera más seria, y comencé con prosa, con cuentos cortos, y finalmente, varios años después y en la universidad en Francia, comencé con poesía, y desde entonces no he parado. Me ganaste, porque esa era la pregunta que venía, ¿no? ¿Cuáles eran tus poetas preferidos? También los primeros poetas que leíste, porque los primeros encuentros con la poesía marcan muchísimo, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. ¿No es verdad? Sí, totalmente. De hecho, es curioso porque yo comencé leyendo autores que no son tan, digamos, emblemáticos por su poesía, pero recogí de ellos varios elementos literarios, como el realismo mágico, ¿no? Y todo esto que me dio más libertad al momento de escribir, porque creo que todos pensamos siempre en la poesía como algo súper académico, o que tiene que rimar, o que no puede ser verso libre, pero gracias a ellos y a otros poetas que fui encontrando en el camino, como Alejandra Pizarnik o Blanca Varela,
eh, me mostraron, ¿no? Una poesía diferente y una escritura mucho más libre, y a través de ellos me sentía muy identificada. Sí, Blanca Varela nos abre muchas puertas, ¿no? Sí, sobre todo con el tema también de la mujer, me parece, ¿no? Creo que es probablemente la poeta peruana más emblemática al día de hoy, mujer, y creo que hace falta mucha representación femenina en la poesía, en la literatura en general, pero en la poesía peruana aún más, ¿no? Y tengo el orgullo de conocer a muchas poetas jóvenes de mi edad que lo están logrando, ¿no? Y muchas chicas que están creando, compartiendo sus escritos, su arte por redes sociales, y eso me parece muy, muy importante también. Sí, yo creo que la mujer siempre ha escrito, pero que no se conocía lo que hacía, ¿no? Y sí vi tus encuentros con otras poetas, me encantó, sí lo vi en redes. Y además de escribir, próximamente vas a comenzar un taller, ¿verdad? Sí, de hecho lo tenía programado para hacerlo antes, pero le estoy dando un poco más de tiempo a la gente para que lo piense, para que se inscriba, estoy corriendo más la voz, así que pronto va a salir un nuevo flyer. Y de hecho quisiera como continuar, ¿no? Este tema de los talleres, porque me parece muy importante acercar la poesía a la cotidianidad, ¿no? De las personas. Así que muy pronto voy a estar anunciando nuevas fechas, nuevos talleres con distintas temáticas, y es un proyecto muy bonito que espero pueda crecer en el tiempo con la ayuda de todos los artistas, ¿no? O aspirantes artistas. Cuando los poetas se reunían en Barranco, te estoy hablando de mis épocas universitarias, era tan grato. Nos reuníamos en la estación, nos reuníamos en los cafés, al costado del Juanito. Entonces veías a Enrique Verástegui, veías a Valo Sánchez León, leyendo sus textos, y todos los poetas amigos y compartiendo. Era tan enriquecedor. Así que espero que Sí. tu taller tenga y bastante promoción para que se reúnan y, bueno, intercambien experiencias, ¿no es cierto? Sí, creo que eso es finalmente lo más valioso, ¿no? Nutrirte del arte también de otras personas, y compartir de repente, ¿no? Porque uno se puede sentir muy solo o muy distante, ¿no? En su propia obra como artista, pero conocer a más gente que ve el mundo como tú es realmente inspirador, ¿no? Y te alienta a seguir adelante porque como que vuelves a creer en que la gente sí consume arte y sí consume poesía, ¿no? Y entonces te da un impulso para seguir creando. Y me quedo con lo que mencionaste de las reuniones, ¿no? En los bares, en los cafés. Creo que la pandemia nos ha quitado eso y es hora de recuperarlo. Justo estoy escribiendo un libro para la universidad, que es un proyecto, ¿no? Para graduarme, que se trata sobre los poetas de hora cero. Entonces, también me he estado juntando con varios de ellos en cafés y me cuentan cómo era antes. Y mi sueño es también un poco recuperar eso, ¿no? A futuro, poder juntarme con otros poetas de manera más coloquial, sin rivalidades, ¿no? Sin envidias, sin competencia, sino solo para compartir, ¿no? Porque finalmente se requiere más gente sensible en el mundo. Tú sabes que en una de estas reuniones maravillosas, lo recuerdo muy claramente, el café en el que se iba a hacer el evento, iba a dar un premio que se llama el Sapo. Bueno, premio entre comillas, ¿no? Que era un premio, repito, entre comillas, para los um, spots, las propagandas
que maltrataban más a la mujer mm, en la televisión o en la radio. Entonces, había un buen público feminista que había ido como organizador o como público a este evento. ujú, Y antes de la premiación estaban tomando un cafecito o un pisquito en Juanito, que está al costado. ujú, Puesto nadie tenía el rótulo de yo soy feminista. Entonces, pero era una mesa de feministas, además. Y entonces, de otra mesa, empezaron a fastidiarlas, a decirles cosas, entre piropos, pero inadecuados, además indiscretos. sí. Estaban conversando y pasando un momento muy agradable. Y nunca me voy a olvidar que uno de los hijos o hermanos de Juanito, no los ubico directamente, estoy hablando de Juanito de la Avenida Grau, Ujú, se acercó porque ellas se indignaron, ¿no? ujú. Se indignaron por muchas razones y de muchas maneras. Vino y le dijo algo así como, tú no sabes con quién te estás metiendo, y lo agarró de la solapa y lo sacó. Es Wow. algo que siempre recuerdo, porque ellos no sabían que estábamos utilizando a una mesa en la que todas las chicas eran feministas, Sí, muy contundente. sí. Al acoso, al asedio, ellos no tenían por qué decir nada, pero empezaron a molestarlas. Y ahora me he acordado de eso. Ujú. Lita, cambiando de tema, tú en uno de tus poemarios mm, escribiste sobre los temas de tus viajes. Um, Sí, el- sí. el- esa info la tenemos y nos gustaría mucho que nos la comentes. Ujú. Bueno, para dar un poco de contexto sobre estas temáticas de viaje, yo he viajado mucho desde pequeña. Nací en Brasil, después me mudé a Perú, viajé mucho a Estados Unidos porque la familia de mi papá es de allá, y posteriormente también me mudé a Estados Unidos a los 15, 16 años y luego a Francia, ¿no? En donde comencé a viajar por toda Europa como estudiante universitaria y bueno, aprovechando un poco las aerolíneas low cost y todas las facilidades que te da Europa para viajar, ¿no? Entonces me encontré mucho a mí misma en este tipo de viajes, ¿no? Sobre todo en los viajes que hacía sola. Y recuerdo que, por ejemplo, iba en tren, ¿no? De París a Bruselas, que es 1 hora y media máximo, y escribía, ¿no? Y escribía mis pensamientos, lo que sentía, experiencias que vivía en esos viajes también. En Hablemos del Tiempo, justamente tengo fotos de esos mismos viajes que ilustran los poemas. Y muchos de esos poemas los he escrito, digamos, en otros países, ¿no? Tengo poemas de Italia, de Bélgica, de París, de Brasil, de Perú, y creo que de alguna forma es como un mapa de mi vida, ¿no? Porque hay un pedacito de mí en todos esos lugares y espero, ¿no? Yo llevar un pedazo de esos lugares en mí a donde sea que voy. Entonces, es bonito siempre como leer estos poemas que he escrito, con los que quizás ya no me siento al 100% identificada, porque eso es imposible. Pero sí, es bonito como que leer y acordarme, ay, aquí estuve en tal sitio, y sí, esto efectivamente pasó, ¿no? Entonces, es como dejar constancia de que viví todas esas experiencias y que me marcaron y eso finalmente es muy bonito. Y además, las facilidades que tiene un estudiante universitario en Europa para todo, Sí, para viajes, sino para acceder a experiencias culturales, es enorme, ¿no?
Sí, teníamos estos pases, o bueno, tu carnet universitario, ¿no? Que lo mostrabas, por ejemplo, para entrar a los museos más importantes de Europa y te decían, ah, ya, tu entrada es 2 euros. Entonces era una locura y podías quedarte todo el día viendo obras de arte. Obviamente hay gente que no lo aprovechaba, pero yo sí lo aprovechaba todo el tiempo porque me encanta, no es mi onda. Entonces sí estuve muy agradecida de poder vivir esa experiencia por un par de años. Y sí, porque de haber vivido todo eso, ¿no? Creo que todo lo que experimentas, sobre todo de joven, te marca en el futuro y viajar así te abre el panorama también. ¿No es cierto? Y tus actividades en este momento, ¿cuáles son? En este momento yo soy periodista, estoy terminando justo la carrera de periodismo en la UPC y me estoy dedicando a mi tesis primero, al libro de Hora Cero y también soy periodista en PBO, en la radio, donde tengo segmentos culturales, hago reseñas de cine para, ¿no?, diferentes programas que se emiten. Tengo mi segmento en el programa de Chema, que es en las mañanas. Tengo mi segmento en el programa de Mari Carmen Ció, que va más como para espectáculos. Entonces, siempre ligada como a este periodismo cultural, ¿no? También tengo experiencia en periodismo cultural, digamos, en prensa escrita, en revistas o en fotografía, pero ahora creo que mis metas son terminar mi tesis y, bueno, enfocarme un poco más en la escritura de lleno y en este proyecto de talleres que te estaba comentando. Bien, ¿y cómo así tú escogiste el periodismo como profesión? De hecho, es una pregunta súper interesante que no me la hacen muy a menudo, pero siempre al ver las diferentes mallas curriculares, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando fui a Europa no sabía qué estudiar, entonces llevé como estudios generales y llevaba un poco de psicología, un poco de comunicaciones, un poco de historia del arte, pero no me decidía por nada. Entonces, cuando volví al Perú, dije, ok, ahora sí me tengo que decidir porque acá postulas a una carrera específica, ¿no? Y viendo las mallas curriculares me llamó mucho la atención que en la UPC había esta carrera solo de periodismo, o sea, comunicación y periodismo, pero estaba muy enfocada al periodismo escrito y tenía cursos como, por ejemplo, periodismo literario, había análisis del discurso literario, se enfocaban mucho en la gramática, en la ortografía, había lengua uno, lengua 2, que siempre hay en todas las universidades, pero sentía que en esta currícula como que la escritura era muy importante. Y dije, bueno, a lo mejor puedo meterme a periodismo, aprendo bastante de este oficio y en un futuro puedo redactar para distintos medios, ¿no? Ganarme la vida escribiendo era lo que yo siempre quise. No necesariamente en novelas o en poemarios, ¿no? Pero también me gusta escribir de todo. Entonces, creo que por ahí va más o menos la pasión por este oficio, ¿no? El comunicar algo y si puedo hacerlo de forma escrita, mucho mejor. Hay una diferencia enorme entre el texto de un periodista formado como tú, cómo va directo a la sangre. Tú lees, Sí. soy un periodista formado o con experiencia y te llega así la idea, ¿no? Es, Sí, tal cual. Justo conversando con de eso, perdón, con Chema Salcedo, él me dijo que la mayoría de periodistas, por no decir casi todos, esconden de alguna forma un escritor o un literato frustrado, ¿no? O no necesariamente frustrado, pero es como el default, ¿no? Gabriel García Márquez era periodista, ¿no? Por obvias razones. Entonces creo que es el oficio como que más tiene sentido para un escritor, ¿no? Dedicarte al periodismo, porque finalmente así escribas una nota informativa como del día,
tu lector tiene que entenderlo, ¿no? Entonces, también juntar palabras para cualquier tipo de texto y tener esa versatilidad también es de alguna forma un arte, ¿no? Pues, el acabado. Yo Sí, también creo el que comienzo, el es, final, sí, ¿no? sí, Cuando pones los hechos. sí, de verdad es un arte. ¿Y tus profesores, Camila? Los profesores que más te han marcado. Mm, Siempre hay yo, más de uno, así definitivo, que uno sí, mucho. yo creería, ujú, yo creería que en la universidad no he tenido, digamos, tantos profesores que hayan influido en mi escritura como tal, pero sí he tenido varios profes con los que he llegado a ser bastante cercana. Por ejemplo, me acuerdo de un par en Francia más que nada, que no, cuando recién comenzaba a estudiar y todo era nuevo, un profesor que era muy estricto con respecto a la escritura, pero era escribir en inglés, ¿no? Entonces yo que venía del mundo hispano, por más que mi papá es americano, yo soy americana y todo, me di cuenta en esa clase con ese profesor que escribir y hablar son dos oficios diferentes, ¿no? Son dos artes diferentes. Entonces, él me enseñó bastante a escribir y, digamos, ir directo al punto, ¿no? Porque en inglés uno no es un lenguaje como muy floreado, ¿no? Los americanos o los ingleses en general no meten tanto floro, por así decirlo, ¿no? Entonces, escribir, ¿no? En distintos estilos y en distintos idiomas me ayudó bastante para formar mi propia voz literaria. Y por supuesto, creo que Chema también ha sido un gran maestro, ¿no? Ha sido amigo de mi mamá desde antes que yo nazca. Entonces, él es como una de las primeras aproximaciones que yo tengo al periodismo y me ha enseñado muchas cosas, entre las cuales que ser una persona, una periodista sencilla es la mejor virtud que puedes tener, ¿no? Más allá de tu talento, más allá de tu conocimiento. Creo que de mis profesores he aprendido más sobre su calidad humana, ¿no? Que sobre los conocimientos en general. Sí, sí, pues de los profesores es lo que uno más rescata, su calidad personal, ¿no? Y Camilita, ¿cómo ves el ejercicio de la prensa en este momento? Ahora sí te puedo decir con convicción que es un campo de batalla. Constantemente creo que los periodistas han virado de, digamos, informar a opinar, ¿no? Y es un problema que se da en medios tanto como una línea más de izquierda como de derecha o incluso en grupos de poder, ¿no? Siempre hay como una opinión que está más presente que el hecho objetivo. Entonces, creo que eso es algo en lo que la prensa en el Perú tiene que mejorar, pero también tiene mucho que ver con el hecho de que no hay, o sea, la mayoría de periodistas, digamos, consagrados que hay hoy en día, no son realmente periodistas, ¿no? Son más abogados, son personas que tienen habilidad comunicativa, pero que no han estudiado, digamos, la carrera del periodismo, ¿no? Sino más lo han aprendido en la marcha, sobre la marcha. Y eso no está mal, pero creo que si comunicar conlleva una responsabilidad, debería haber un estándar mínimo, ¿no? Como de conocimiento respecto al tema que uno tiene que tener, ¿no? Porque finalmente, si alguien patina, no es un hecho aislado, sino que mancha toda la prensa y por eso la ciudadanía dice los periodistas son así, son asá, no corroboran, que las fake news, ¿no? Entonces, la prensa tiene el deber de fiscalizar, pero tenemos que hacerlo bien y con responsabilidad, ¿no? Y creo que hoy en día no hay mucha rigurosidad, no solo en Perú, sino en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos también, en Europa también lo vemos, menos, pero lo vemos. Entonces, sí, es difícil porque estamos
en una coyuntura un tanto pesada, ¿no? Y creo que hoy en día se ha relativizado mucho lo que está bien, lo que está mal, confundimos activismo con periodismo y ese tipo de cosas no, bueno, no deberían pasar en general. Así que así está un poco la prensa en este momento. Tú sabes, ahora que mencionas Europa, en los programas de opinión en España, las comparaciones siempre son odiosas, pero creo que como aporte es válido decirlo, ¿no? Todos los periodistas de la mesa escriben. Ujú, O sea, cuando la conductora presenta, yo sé que para ti no es ninguna novedad, dice, Pepito del País, Luisito de La Vanguardia y ujú, todo de El Nacional. O sea, no hay en esos programas periodistas que no pertenezcan a un medio ujú, en el que también escriban, para el cual me imagino que investigan, ujú. etcétera, ¿no? Sí. Es de una solvencia importante, imitable, ¿no? Que, Sí, que un periodista que se presenta a hablar puede tener también esa dimensión, ¿no? sí, yo creo que un buen comunicador es también versátil, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en general, yo me sorprendí cuando entré a la fuerza laboral, o sea, en general, ¿no? No solo el medio en el que estoy, sino varios otros, en los que me di cuenta que no todos los periodistas saben escribir bien. Y eso es realmente una lástima porque nos baja mucho el estándar de seriedad, ¿no? Porque claramente, si tú, como dices, las comparaciones son odiosas, pero tienes un artículo, ¿no? Muy bien escrito y luego tienes otro con faltas ortográficas, ¿a cuál le crees más, ¿no? De arranque el que está bien escrito. No porque la persona sepa más, sino porque lo puede poner de una manera entendible para comenzar y ves un desarrollo coherente de ideas, ¿no? Porque no hay nada peor que no entender lo que estás leyendo. Yo detesto eso. Cuando leo un libro y no lo entiendo, lo dejo al primer capítulo. Y me Ah, pasa igual con cuando leo prensa, incluso de medios ya consagrados aquí en el Perú, ¿no? No voy a decir nombres, pero sí me ha pasado. Cuando me informo, también se necesita, digamos, mucha comprensión lectora y muchas clases de gramática y ortografía para los periodistas. Camilita, y volviendo a la poesía, cuando tú escribes poesía, te, digamos, preparas una atmósfera especial, música, un lugar especial, deporte, algo que te acoja, que te apañe Ujú. en alguna Em, circunstancia especial, co- singular. Conozco mucha gente que tiene como rituales, por ejemplo, para escribir, ¿no? Escuchan música o de repente tienen cábalas incluso para escribir. En mi caso, yo prefiero escribir a mano, usualmente, o últimamente estoy escribiendo a mano. Eh, incluso Incluso cuando estaba de viaje en Francia, ¿no? Llevaba mi libretita, escribía, y creo que eso me ayuda más a concentrarme en el texto, ¿no? Trato de dejar mi teléfono a un lado, ¿no? Mínimo 10 minutos en lo que estoy escribiendo para dedicarme como de oficio solo a escribir, porque requiere constancia y requiere práctica, ¿no? Es, Es un trabajo serio, aunque mucha gente no lo crea, ¿no? Entonces, yo por ahora no tengo un horario, digamos, de todos los días en el que escribo a la misma hora,
pero sí me gustaría llegar a tenerlo. Pero estoy haciendo como pequeñas dosis durante el día, usualmente en la noche, cuando ya he terminado mis quehaceres, ¿no? Y puedo relajarme y escribir, incluso a manera de diario, todo lo que pasó en el día, eh, afirmaciones o, ¿no? Incluso tengo mi diario donde pongo qué canciones me han inspirado, frases, ¿no? Que he visto por ahí en redes sociales que me han gustado. Eh, y sí, sí, creo que escribir a mano en una hoja en blanco o en un cuaderno que te guste no tiene comparación. ¿No? A mí me remite a cuando era chiquita y escribía, ¿no? Estos guiones o estas cartas que te comento. Entonces, es como mi momento de introspección. Qué valioso lo que acabas de decir. Yo, cuando doy un curso de educación musical, obviamente leo mucho, 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 mucho. Y no sé por qué me quedé tan sorprendida cuando un escritor que entrevisté me dijo que él para escribir leía mucho, 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 muchos, muchos autores. Ujú. Y claro, claro, hay que nutrirse, me imagino que también para alimentar su inspiración, ¿no? Entonces, me avisan que dentro de pocos minutos, qué rápido, nos vamos a despedir. Entonces, quería cerrar nuestra conversación tan grata, Camila, que te agradezco mucho con estos temas. Si tú tienes algún comentario específico sobre tus talleres que vienen, Ujú. aprox, cuándo, etcétera, o dónde podemos tener la información. Y lo otro, eh, los poetas que más te gustan. Ujú. Las dos Eh, todavía. Bueno, para responder en orden, toda la información sobre mis talleres y también dónde comprar mis poemarios la pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Camila Craig, en Instagram también como Camila Craig. Craig se escribe Craig, porque es un apellido un poco extraño. Y finalmente, para bueno, para contenido periodístico me pueden seguir en Twitter, igual con el mismo nombre. Eh, y mis poetas favoritos, mm, tendría que decir probablemente Alejandra Pizarnik, Rupi Kaur y Eilson. Me encanta Eilson. Compartimos los gustos. Camila, de verdad ha sido muy, muy grato conversar contigo. Te agradecemos mucho tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupada. Te deseamos todo lo mejor en tus talleres, en tus publicaciones y en tu carrera, Camila. Gracias, Anita, y gracias a todos por este espacio y espero que podamos conversar de nuevo en otra oportunidad. Yo también, Camila. Te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias también.